Ya, listo. A ver, se encuentran Alvarado, Miriam. Miriam sí está. Sí, presente. Ah, ya, perfecto. Jocelyn. ¿Está Jocelyn Briones? No está, parece. Bueno. Diana Cuello. Presente. Ok. Erika Gómez. Presente. Ok. Hermenegildo. Hermenegildo. Lor. No está. Presente, Ah, ingeniero. ya. Ok, listo. López. Presente. Merchan. Si está Salas. conectada, presente, profe, si está conectada la compañera, creo que es el problema de internet. Sí, así veo que se le quedó congelado en ese momento la pantallita. Ok. Sánchez. Ok. Joel Suárez. Presente, profe. Ok. Vargas Martínez. Presente. Vera Neira. No se encuentra Vera, ¿no? Viteri. No se encuentra. Ok. Muy bien, estimados estudiantes. Luego de haber registrado la asistencia, vamos a dar continuidad a la clase de auditoría de gestión. Sí, misma que tenemos a esta hora, ¿sí? Entonces, bien, en la clase anterior recordemos que nosotros realizamos un ejercicio en el cual, pues, logramos definir qué es la auditoría de gestión, ¿cierto? Entonces decíamos que cuando hablábamos de auditoría, hablábamos de control, ¿verdad? Entonces, una auditoría de gestión es un examen, ¿sí? Es un examen que se aplica, ¿verdad? A una determinada gestión, ¿sí? Ahora, también revisamos cuáles son los objetivos de la auditoría de gestión, que normalmente pues son tres. Tenemos los objetivos en el cual se establece el nivel de cumplimiento de las diferentes actividades, funciones y tareas asignadas, ¿no? A cada nivel de la organización, ¿sí? También teníamos lo que era determinar el nivel de control y de las posibilidades para el objeto de estudio, para que este objeto de estudio pueda operar con eficiencia, eficacia y economía, ¿sí? Recordando que cuando hablábamos de eficiencia, esto consistía en alcanzar las metas, pero ser eficiente, ¿verdad? Es mucho mejor, ¿verdad? Aquí no solo alcanzamos las metas, sino que hacemos el menor uso de los recursos, ¿no? Tenemos también que otro de los objetivos de una auditoría de gestión es medir el nivel de calidad, ¿verdad? El nivel de calidad que una empresa ha podido implementar en sus procesos, ¿no? En los diferentes procesos, ¿verdad? Recordemos que la intención o la idea siempre es de que nosotros podamos ofrecer sea un producto o sea un servicio, pero de calidad, ¿no? Entonces, de eso se encarga la auditoría de gestión. El día de hoy nos corresponde ya ver cuáles son los alcances de la auditoría de gestión, ¿sí? Es muy importante conocer que la auditoría de gestión nos permite, ¿verdad? Determinar claramente si los procesos aplicados, ¿no? Dentro de la gestión responden en calidad, ¿sí? Responden en calidad. Esto a su vez permite orientar a la empresa, ¿sí? O sea, o permite orientar si es que la empresa está realizando, ¿sí? O está aplicando
los diferentes sistemas de calidad. ¿Ok? Entonces, es muy importante también que nosotros conozcamos que una auditoría, ¿sí? Es una herramienta de mejora continua, ¿sí? En una clase anterior yo les comentaba, ¿no? O sea, siempre es importante que dentro de un proceso administrativo, ¿sí? Exista el control, ¿sí? El control no es malo, el control nos ayuda a nosotros a identificar si es que algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Para poderlo corregir, porque esa es la intención, mejorar, que todos los procesos que se realicen dentro de una empresa siempre vayan mejorando, ¿ok? Entonces eso es lo que nos permite la auditoría de gestión, ¿sí? En este caso, a través de la auditoría de gestión, se puede comprobar si es que la organización adquiere, protege y emplea sus recursos de manera económica y eficiente, ¿no? Además, que todas las actividades, ¿verdad? O tareas asignadas se realicen con eficiencia, ¿sí? Así también, cuando estamos aplicando la debida auditoría, también se puede conocer, ¿sí? Cuáles pueden ser las posibles causas, ¿verdad? De ineficiencia, ¿verdad? Es decir, que algo no se esté haciendo bien, ¿sí? Ahora, tenemos varios alcances de la auditoría, ¿sí? Vamos aquí a permitir en esta ocasión que nuestros compañeros nos ayuden realizando un pequeño análisis a cada una de estos alcances que se tienen, ¿sí? Por favor, nos ayuda, estimada Jessica, con el primer alcance, por favor. Alcance de la auditoría de gestión. Sí, el primer alcance, por favor. Áreas problemáticas, las causas de los problemas y las alternativas para mejorar. Este es un propósito importante de la auditoría de gestión, aunque a menudo la gerencia está consciente de un problema. No siempre puede definir exactamente las dimensiones. El auditor debe dar su punto de vista objetivo para ayudar a enfocar apropiadamente los problemas operacionales. Muy bien. Sí, muchas gracias, Jessica. O sea, ¿qué quiere decir? Que el auditor no solo identifica el problema, ¿no? No solo lo identifica, no solo determina cuáles pueden ser las causas de ese problema, sino que a su vez él da su punto de vista, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder, en este caso, mejorar, ¿sí? Para poder dar solución a algún problema operacional, ¿sí? Muy bien. Nos ayuda, por favor, Jonathan, con el segundo alcance, por favor. Para definir un problema, en algunos casos el auditor necesita simplemente hablar con el personal de operaciones y después compartir un punto de vista con la gerencia. Debe tener presente de que gente que trabaja en operaciones y usualmente lo más consciente del problema y su causa en el personal de la gerencia. Ya. ¿Algo nos puedes comentar, Jonathan? Luego de haber un pequeño análisis, por favor. Que una vez que se haya identificado el problema, hablar con las personas de las operaciones y después sacar los puntos de vista diferentes de cada cual. Ya. ¿Alguien más que desee aportar con un comentario? Yo creo que sí es necesario porque aquí mismo lo dice, el auditor necesita simplemente hablar con el personal de operación. ¿Por qué? Porque yo creo que el personal de operación es el que está a diario, ya sea operando alguna máquina, él sabe los conocimientos y el problema del cual padece, el proceso del producto. No necesariamente hablar con el supervisor o con la gerencia, porque la gerencia lo que hace es tomar acción, en cambio el operador es el que está al alcance del problema y es el cual él puede decir ataquemos aquí o ataquemos acá para poder solucionar
y poder obtener un producto con buena calidad. Así es, ¿sí? Muchísimas gracias, Carlos, por su aporte. Efectivamente, no sé si en algún momento ustedes habrán escuchado que el auditor tiene un ojo clínico, ¿verdad? Un ojo clínico. Entonces, no siempre el auditor va a estar solo en contacto pues con la alta gerencia, ¿verdad? A la final, los gerentes pueden decirle o pueden hablarle de los procesos, pero solo de manera general, ¿verdad? A la final ellos podrán analizar estadísticas y crear algún tipo de suposición, ¿verdad? Pero como bien lo dijo Carlos, en este caso son los operadores, ¿verdad? Las personas operativas son aquellas quienes conocen más a detalle la situación, ¿verdad? Entonces, una vez que ya el auditor dialoga con el personal de operaciones, ¿verdad? Entonces, en ese momento él puede hacerse una idea de cuál puede ser el verdadero problema, ¿verdad? El verdadero problema para poder buscar ya una solución. Entonces, una vez que ya él identifica la problemática, entonces es allí donde él se acerca con los gerentes, puede emitir su punto de vista, ¿verdad? Emite su punto de vista. Ya, imagínense, yo creo que en algún momento yo les comentaba a ustedes, les digo, hagámonos la idea de que no están realizando, el jefe de personal no está teniendo el buen trato con su personal. A la final el personal no se siente conforme con ese trato, a la final hay demasiada presión, entonces no hay un buen ambiente laboral. Entonces, ¿quién siente normalmente eso? El trabajador, ¿verdad? El que está en la parte operativa, porque es el que normalmente está ejecutando la mayor parte de las acciones. ¿Sí? Es posible que el jefe, el supervisor, esté siempre por ahí dando vuelta y conoce las cosas de manera general. Pero, ¿verdad? En este caso, el operativo es el que conoce más de cerca. ¿Sí? Entonces puede allí ir identificando seguramente que no hay una buena producción, porque tal vez ¿cómo es? Los trabajadores no se sienten bien emocionalmente, se sienten muy presionados, o imaginemos que alguna de las problemáticas sea que de que hayan instalado alguna nueva maquinaria y que por desconocimiento ha bajado la producción, o sea, no conocen cómo utilizarla. Entonces, por allí, si uno se acerca como auditor, habla con el personal, entonces el personal le dice, lo que pasa es que nosotros no conocemos cómo funciona esta máquina. Solo fulanito conoce, y entonces los días que él falta, nosotros estamos atados de manos. Entonces, ya por allí, nosotros como auditores podemos ir ya entendiendo que allí, ¿qué hace falta? Capacitación al personal. Capacitación, ¿verdad? Capacitación. Entonces, a veces es bueno bajarse, es bueno dialogar con el personal operativo, ¿sí? Y esto pues, además de que todos somos iguales en una empresa, pues no todos son colaboradores, solo que unos trabajan en un nivel jerárquico que otros. Pero sí es bueno conocer de todos los procesos que se realizan, ¿sí? Muy bien, vamos con otro de los alcances de la auditoría. ¿Nos puede ayudar? A ver quién ahorita participó, fue Jonathan. Vamos con Kimberly, por favor. El papel del auditor es también identificar las causas actuales, no los síntomas o las causas probables de los problemas, que pueden ser el resultado de los manejos políticos o acciones. El auditor debe formular recomendaciones realistas y prácticas a esos problemas. Aquí es que la experiencia del auditor en el trabajo es valiosa. Su punto Continúo. su punto de vista, Kimberly, a ese alcance, por favor.
¿Tu opinión? Bueno, como aquí dice que el auditor debe formular recomendaciones prácticas a los problemas y así poder identificar las causas que están sucediendo ahí. Y ahí se ve donde, bueno, y aquí se puede dar cuenta de la experiencia del auditor. Ok. Bueno, sabemos que el auditor tiene una muy buena experiencia en los diferentes procesos administrativos, ¿verdad? Repito, ¿no? Siempre ustedes han de haber escuchado que el auditor tiene ese ojo clínico. Él conoce todos, o sea, con observar, él va analizando todo. Entonces, el auditor identifica cuáles son las causas de los problemas o las posibles causas de los problemas, ¿verdad? Pero la intención no es solo identificar las causas, sino formular recomendaciones realistas. Miren que ahí está un poquito remarcado, ¿no? Realistas, ¿verdad? Es decir, que se puedan aplicar, que al aplicar aquellas recomendaciones se encuentre solución al problema, ¿verdad? No podría formular alguna recomendación que no esté al alcance, ¿verdad? De la gerencia, que ellos puedan, en este caso, dar solución o que o puedan aplicar esa recomendación. Entonces, siempre es importante que el auditor formule recomendaciones realistas, ¿sí? Y prácticas, ¿no? Muy bien, gracias, Kimberly. A ver quién nos ayuda ahora. Vamos con Jessica, ya participó, ¿verdad? Vamos con Daisy. Bueno, localizar las oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia, es decir, reducción de costos. La reducción de costos es un elemento significativo en las auditorías de gestión. Sin embargo, hay que tener cuidado con las reducciones de costos a corto plazo que causan, como por ejemplo, de reducción de operaciones y o personal cuando los negocios empiezan a caer. Es el papel del auditor de gestión recomendar a la gerencia reducir los costos de las operaciones en relación con los planes trazados y con los resultados esperados. ¿Qué nos podría decir, estimada Daisy? Bueno, que en cuanto a en las empresas siempre se hace las reducciones de costo, pero también hay que tener cuidado. Por ejemplo, si una empresa está decayendo, en reducir, hay muchas que optan por reducir su personal, ¿ya? Entonces, pero esto también puede ser un problema para las mismas empresas, porque si ellos despiden a los empleados, obviamente van a tener un gasto más. Ya, muy bien. Gracias, estimada Daisy. Entonces, recordemos también que dentro de la empresa, dentro de cualquier organización, siempre ahí estamos hablando de eficacia, ¿verdad? Que tenemos que ser eficaces y eficientes, ¿verdad? Entonces, como auditores o la auditoría, pues también permite localizar la oportunidad de eliminar derroches e ineficiencia. Es decir, si nosotros estamos viendo o estamos analizando de que se está realizando un gasto innecesario, ¿verdad? Entonces, por allí, nosotros podemos ir recomendando a la gerencia reducir esos costos, ¿verdad?
Y por ejemplo, eso a veces hasta solemos hacer en nuestra vida diaria, ¿verdad? Imagínense que usted esté acostumbrado a tener un sueldo, vamos a suponer un sueldo de $800, ¿ya? Y de pronto usted se está dando cuenta que con su sueldo ya no puede cubrir todos los gastos que normalmente estaba haciendo porque luego tuvo, qué sé yo, una baja de sueldos, ¿ya? Vamos a suponer que estábamos en tiempo de pandemia, ¿ya? Y a la final, antes de pandemia, ¿sí? Usted tenía un buen sueldo, $800, porque ganaba sobre tiempos, ¿sí? Pero vino la pandemia y a muchos tal vez los limitaron a sus 40 horas laborables a la semana, lo cual ya no les permitió ir generando ingresos extras, ¿verdad? Por las horas adicionales de trabajo. Entonces, en muchas ocasiones uno ya está como que acostumbrado, ¿no? Tanto es mi sueldo, tanto gano mensualmente, entonces tanto puedo gastar. Entonces, si ya nos damos cuenta de que existe un bajón por allí dentro de nuestros ingresos, ¿qué tenemos que ir identificando? A ver, ¿qué tenemos que ir identificando? Los gastos innecesarios. Gastos innecesarios, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que vamos a eliminar gastos prioritarios, ¿ya? Ejemplo, usted no puede decir, voy aquí a quitar, si antes gastaba $200 en alimentos o en alimentación, usted no puede irse drásticamente, voy a dejar ahora solo 100, voy a dejar 50, ¿no? Claro, ahí sí estaríamos nosotros tomando una mala decisión, ¿verdad? Entonces, pero puede haber por ahí algunos gastos. ¿Qué gastos ustedes reducirían si es que su sueldo les es disminuido? A ver. Los gastos hormiga. Por ejemplo, cuando uno sale a comer una salchipapa, pero en la casa hay pan con queso, ya. De pronto ir al cine, cuando hay Netflix, todas esas cosas. Ya, muy bien. En la casa hay sopa. No le escuchamos, o bueno, yo no le escuché bien, Erika, por favor, ¿podría repetir? Disculpe. En la casa hay sopa. Erika. No comprar KFC porque en la casa hay sopa. Ah, ya. Ok, entonces, pues bueno, ¿no? O sea, si hay la Que posibilidad. no compramos KFC porque en la casa hay sopa. Ya, ok. Entonces, bien, no creo que más o menos por ahí tenemos la idea, ¿no? O sea, en realidad uno tiene que hacer ese análisis, si es que hay esa posibilidad de reducir aquellos gastos por allí innecesarios, esos, como dijo por allí, ¿quién fue que dijo esos gastos de hormiga? Creo que indicaron, ¿no? Entonces, de centavito en centavito comenzamos a comernos un dulce, otro dulce, ¿verdad? Pero si comenzamos a sumar todos esos centavitos, ¿verdad? Nos damos cuenta que el monto se eleva, ¿no? El monto se eleva. Entonces, decía por allí uno de ustedes, quiere comprar salchipapa, pero ya sabemos que el comer salchipapa no es nutritivo, ¿verdad? No es nutritivo, ¿por qué? Porque está comiéndose la papa frita, pues, ¿no? Y creo que muchos tal vez conocemos que no es recomendable eso, freír la papa. Entonces ya sabemos que no es bueno y seguimos, es que nos gusta, ¿verdad? Entonces, pero si nos toca ir reduciendo algunos gastos, nos toca, ¿sí? Y creo que en algún momento algunos lo hemos hecho, ¿sí? Hemos visto a fin de mes nuestro rol de pagos y decimos, hoy no podemos darnos el lujo de tal vez ir al cine o tal vez irnos de shopping, ¿verdad? Así mismo pasa en las empresas, ¿verdad? Entonces, el auditor o a través de una auditoría, nosotros podemos ir identificando esas oportunidades para eliminar derroches, ¿ya? O tal vez algún recurso que nos está haciendo ineficiente, ¿ya? Nos está haciendo ineficiente y que
En otras palabras, lo que se pretende aquí es reducir costos. ¿Sí? Reducir costos. Bien. Entonces, aquí, pues, el auditor puede presentar algunas recomendaciones. ¿Sí? Imagínense, les pongo otro ejemplo. Imagínense que de pronto nosotros tenemos una maquinaria y ya tiene muchos años que la estamos utilizando. Y en realidad estamos gastando y gastando en mantenimiento. Sin embargo, por el hecho ya de tener muchos años de uso y de abuso, ya no es tan eficiente esa maquinaria. Y estamos gastando más de lo que realmente produce esa maquinaria, ¿no? Entonces, allí, a la final, el auditor podría recomendar, ¿sabe qué? Ya no use esa maquinaria, ¿sí? Ya no use esa maquinaria, sino que mejor de pronto véndala, mándela a chatarrizar y compre una nueva, ¿verdad? Que a la final con todo lo que ya ha gastado ¿cómo es? De mantenimiento, usted ya se hubiera comprado una nueva y todo estuviera funcionando de manera eficiente. Sí, bueno, y así podríamos mencionar algunos ejemplos, ¿no? Entonces siempre es importante cuando hacemos algún tipo de auditoría o hacemos algún control de gestión, identificar si es que hay esa oportunidad de eliminar derroches, ¿verdad? O algún recurso que nos esté siendo ineficiente, porque aquí pues lo que también se requiere es ir reduciendo costos, ¿ok? Muy bien. Vamos con el siguiente. A continuación tenemos el quinto alcance. Por favor, ¿quién nos ayuda? Por favor, Joel. Ok. El quinto alcance, identificar los criterios para medir el logro de metas y objetivos de la organización. Puede no haber criterios apropiados para medir el logro de las metas y de los objetivos de organización, requiriendo así el auditor sugerir a la gerencia que los adopte. Ya, muy bien. Entonces, otro de los alcances es ese, ¿no? Identificar los criterios para medir el logro de metas y objetivos de la organización. Y en el caso que no los haya, pues bueno, fije cuáles van a ser sus metas, cuáles son sus objetivos, ¿no? Muy bien. Nos ayuda, por favor. Carlos, tal vez Carlos ya participó, no recuerdo. Sí, profe, ya participé opinando, pero tranquilo, que aquí le voy a leer. Ok. A ver, dice, suministrar y vincular la información de la gerencia y los sistemas de control. El auditor direccionará a un número de preocupaciones en esta área. Son tales sistemas de divulgación adecuados para proporcionar al personal de operaciones la información necesaria para el funcionamiento efectivo de todos los aspectos de la organización, como es el nivel del detalle proporcionado al nivel de las operaciones. Es decir, más detalle en niveles más bajos y menos detalles a niveles más altos. Está faltando información que debería estar presente. Se están considerando todos los indicadores claves, volvieron las unidades enviadas y así como los artículos rechazados. Ok. Muchas gracias. ¿Algo que de pronto desees agregar a esto? Bueno, en la última parte dice, está faltando información que debería estar presente. Se consideran que todos los indicadores clave volvieron las unidades enviadas, así como los artículos rechazados. No sé si tenga que ver, pero más o menos da a entender respecto a un lote. Por ejemplo, si en un lote salió una unidad con defecto, automáticamente todo ese lote se rechaza, ya Ya, sea algún producto o o algo en específico. ya, Obviamente el auditor con la experiencia que él ya tiene dará a conocer. ya, muy bien. Listo. Muchísimas gracias. A ver, listo, vamos a continuando. Tenemos los dos últimos alcances.
A ver, ¿quién nos ayuda de los que no ha participado, por favor? Jocelyn. Dígame. Profe, antes de que continúe, una consulta. Sí, dígame. ¿El tema que estamos viendo aquí es de auditoría interna o externa? Auditoría de gestión. Pero digo, más o menos el tema, ya, auditoría de gestión sí, pero ¿de qué se trata más o menos? Porque por lo que yo entiendo aquí, estamos hablando más o menos de una auditoría interna. Porque Claro. cuando es externa, creo yo que hablamos de no conformidades y ciertas sanciones, ¿verdad? Claro, recordemos que que las empresas, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Algunas están obligadas a tener no solo auditores internos, sino también auditores externos, ¿no? Ahora, esto en cuanto a las clases de auditorías que puedan haber, ¿no? Sin embargo, en este momento lo que estamos viendo es qué es lo que va a evaluar o en qué va a ayudar la auditoría de gestión, que básicamente es en la gestión que se realiza por parte del personal en los diferentes niveles jerárquicos, ¿no? Que claro, la puede aplicar con un auditor interno, ¿sí? Ya vamos a ver justamente otro de los alcances y que precisamente ese también tiene que ver, pues, ¿cómo es? Con aspectos legales, ¿sí? Entonces siempre es bueno que si tenemos un auditor interno, él esté siempre monitoreando, ¿ya? Él siempre esté monitoreando. Cosa que cuando ya se presente alguna auditoría externa, pues más bien están preparados para cualquier auditoría y van a salir muy bien, ¿sí? Listo, profe. Ujú. Ok, listo. A ver, regálenme un segundito, chicos, perdón. Es porque me están consultando algo. Ok. Bien, continuando con los alcances de la auditoría, tenemos el séptimo alcance que nos dice proporcionar un canal adicional de la comunicación entre los niveles de operación y la alta gerencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué proporcionar ese canal de comunicación? Porque en algunas organizaciones, ¿verdad? No hay una buena comunicación entre la gerencia y las operaciones. ¿Por qué? Porque normalmente la gerencia, ¿qué es lo que suele hacer? Toma decisiones y el personal lo único que hace es ejecutar, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es una de las ventajas de que la auditoría de gestión permite que los auditores puedan transmitir, ¿verdad? Aquellas preocupaciones que se encuentran en el nivel operacional a la gerencia, ¿sí? Recuerden que uno de los alcances era que el auditor podía, ¿sí? Podía conversar, podía dialogar con el personal de operaciones. ¿Para qué? Para conocer la realidad, para conocer su sentir y con ello poder dar su punto de vista a la gerencia. Entonces, de eso es lo que nosotros aquí también estamos hablando, de que en muchas ocasiones no hay esa comunicación, ¿verdad? Tal vez por allí hay algún tropiezo, hay algún problema por el cual no somos comunicativos o no nos comunican. Entonces, la labor del auditor pues también es esa, conocer y transmitir esas preocupaciones a la gerencia, ¿sí? Por último, tenemos que la auditoría permite detectar irregularidades, ¿sí? Permite detectar irregularidades. Entonces, el auditor aquí se va a cerciorar de que la organización como tal obre
de acuerdo con las leyes y los reglamentos internos, ¿verdad? Bajo los cuales realiza sus funciones, ¿sí? Entonces, aquí va algo que nos comentaba uno de nuestros compañeros, ¿no? Y a lo que podemos acotar eso. Ya no es solamente la gestión, sino que existe cierta gestión que debe de realizarse en función de las leyes, ¿sí? De pronto alguien tiene alguna experiencia con respecto a este alcance o a este tema. ¿Alguien que desee compartir alguna experiencia? La única experiencia que yo tengo, profe, es respecto al tema detallado en el cual un auditor, al momento de hacer una auditoría, se fija en el mínimo detalle, en cómo es el proceso, qué herramienta o instrumento los cuales ellos trabajan, obviamente si están en su centro de costos, obviamente por cada máquina. Le hacen un sinnúmero de pruebas para cumplir con los estándares de calidad que la empresa necesita para poder distribuir el producto y así poder verificar que el cliente está sirviendo un producto de buena calidad. Muy bien. Como lo acabas de mencionar, miren, ese es un punto también muy importante, ¿sí? Estos procesos, y que también es parte de la gestión que realiza, ¿no? La parte operativa, también son auditados, ¿verdad? Recuerden que las empresas, como lo mencionamos hace poco, tienen que tener esa visión de entregar un producto de muy buena calidad y pues se deben de seguir o tener en cuenta ciertas normas de calidad, ¿verdad? Estándares de calidad. Entonces, como lo acabaste de mencionar, un ejemplo allí muy real, ¿verdad? Se audita, se observa cómo es el proceso que están realizando, ¿ya? Allí seguramente se puede, qué sé yo, detectar si están utilizando alguno de las materias primas que no es de buena calidad y por eso el producto no está saliendo como se espera, ¿verdad? O tal vez el operador no tiene la suficiente experiencia, por lo cual algún producto está saliendo defectuoso, ¿sí? Entonces, allí eso con respecto a la calidad, pues, ¿no? Ahora, eso, repito, en la parte operativa, pero también, ¿sí? Pero también nosotros podemos allí irlo enfocando en algunos procesos en los que se aplica también cierta normativa legal, ¿ya? Imagínense que, a ver, si ustedes recuerdan, una persona que elabora de manera adicional X cantidad de horas, ¿qué debe de recibir? Las extras, ¿qué? ¿Qué debe recibir? Un dinerito por horas. Por las horas extras. Por horas extras, ¿no? Ahora, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede si de pronto los trabajadores dicen, pero no, si nosotros aquí trabajamos de más y seguimos recibiendo siempre el sueldo básico? Ustedes como auditores, ¿qué analizarían? ¿Qué es lo que estuvieran, ¿cómo es? Estuvieran viendo para detectar el problema. A ver, ¿dónde irían ustedes? Directamente al área de recursos humanos. Ya, ustedes pueden ir al área de recursos humanos. ¿Qué le pedirían ahí al responsable? A ver. Reloj de marcaciones, ¿verdad? Adicional a eso, también tenemos supervisores que tienen que hacer el control de la entrada y salida del personal, ya sea en hora de almuerzo y todo eso, ¿no? Todo eso debe cuadrar con las marcaciones del reloj y tener el mismo registro que tiene talento humano con la supervisión. Ya. Adicional a eso, hay otra persona que corrobora
a las dos siguientes personas. Muy bien, ¿sí? Un ejemplo muy claro, ¿cierto? Sabemos que de acuerdo a la normativa legal, de acuerdo al Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, por concepto de horas extras o por laborar horas adicionales a sus 40 que forman parte de la jornada laboral, ¿verdad? Ordinaria, entonces se tiene que recibir sus horas extras. Entonces, si ya estamos identificando por ahí que los trabajadores no están recibiendo su remuneración como debe de ser, pues entonces hay que ir analizando eso, ¿no? Hay que ir de pronto a talento humano, a ver, présteme, necesito ver los registros, dónde están los reportes ¿cómo es? Del biométrico para ver entrada y salida, si eso después pasa a tal, qué sé yo, módulo, que es donde ya calculan el valor que ha ganado por horas extras, ¿sí o no? Entonces, ya vamos a ir determinando qué está pasando con esa gestión. ¿Será que por allí también los supervisores tampoco están haciendo bien su trabajo? ¿O a la final será que no les dejan que los trabajadores en realidad pongan su huellita a la hora que es? ¿Sí? Les comento, ¿no? Así como una experiencia no personal, pero que sí pude ver en algún momento en una X empresa que vende productos, así, productos de consumo masivo. Estaba realizando una compra y de pronto veo que ya iban a ser las 9, me parece. Entonces, el que estaba ahí encargado, el jefe de caja, parece que era, decían, ya le toca ir a marcar. Y yo decía, ¿cómo es eso que ya le toca ir a marcar si tiene allí como a 3 personas en cola? Entonces la chica estaba rapidito tratando de terminar y como surgió allí un pequeño inconveniente, pues se retrasó. Entonces, ¿qué hizo el jefe el supervisor en ese momento de las cajeras? Deje un momento allí y vaya a marcar. Yo pensé que ya la estaban mandando a su casa. Cuando acuerdo, la chica marcó como si hubiera salido y regresó, ¿verdad? Regresó nuevamente a su puesto de trabajo y a seguir trabajando. ¿Cómo consideran ustedes esa acción? A ver, ¿quién desea participar? Levante la manito por ahí. A ver, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Eso es justo, es injusto? A ver, ¿qué dicen ustedes? Eso es abuso de poder. Ya, eso es abuso, explotación, dicen por ahí. ¿Quién más? A ver, Kimberly, ¿qué opinas tú de eso? A ver. Lastimosamente no tengo experiencia, pero me lo ha comentado mi amiga Jessica. Y ella sí le hacen eso en su trabajo. Que le cuente, profe. ¿A quién? Jessica. Ah, De- ya. Entonces, créanme que en ese momento a mí me dio ¿cómo es? Una La frustración. indignación. Yo decía, o sea, yo le decía ahí, la indirecta, le digo, pero si ya marcó, ¿por qué está aquí todavía? Ya váyase, yo le decía. O sea, de verdad es que indigna eso, ¿verdad? Entonces, a veces yo sí me pongo a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegan a veces esos auditores, ¿verdad? A esos espacios, a esos lugares donde no están haciendo respetar los derechos del trabajador, ¿verdad? En muchas ocasiones, la empresa se afana en decir que tienen que cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Todos estos son sus deberes, sus obligaciones, pero no queremos hacer cumplir los derechos, ¿verdad? Y como suelo decirle yo a alguno de mis estudiantes, yo les digo, tal vez este grupo de personas ya tiene ese chip guardado, ¿no? Pero son ustedes que hoy están en aulas, son ustedes los que hoy están formándose, los que tienen que ver esas acciones y que cuando vayan a trabajar en alguno de estos puestos, ustedes no cometan esos errores, ¿no? Sino que siempre seamos empáticos, ¿sí? Muy bien.
Vamos a continuar. Ya, estábamos aquí justamente con el último, ¿no? Detectando irregularidades. Y todo lo que estamos diciendo son irregularidades, ¿verdad? Son irregularidades. Y que, ojo, en muchas ocasiones las empresas, los directivos conocen de eso, conocen. Y sin embargo, pues ellos se hacen de la vista gorda. Recuerdo tanto así mismo que en otra empresa, de un cantón vecino, ya, de pronto por allí nuestra compañera Kimberly ha de saber, ¿no? ¿Qué pasa en esta empresa, asimismo, donde X persona trabajaba, hacía horas extras y sin embargo en el rol no llegaban esas horas extras? Vino él, hizo la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo llegaron, pero solo llegaron a las oficinas, nada más. Entonces vinieron ellos allí al grupo administrativo, hicieron las observaciones, veían que ahí no pasaba nada, se fueron y no hicieron presentaron ningún, ¿cómo es? Informe desfavorable, ¿no? Y más bien, ¿qué es lo que a veces puede ocasionar esto? Que en este caso los administrativos, los administradores toman a veces represalias. Recuerdo tanto que a este chico, o sea, sí le daban por ahí unos cuantos dolaritos como horas extra, pero no le reconocían lo que debía hacer. Así que ya después no le dejaban hacer horas extra. Entonces le decían, trabaje sus 8 horas y se va a su casa. Entonces, pero bueno, o sea, son a veces situaciones que se dan, pero que repito, ¿no? Nosotros tenemos que ir rompiendo esa cadena. Si en algún momento estamos en un puesto así directivo o estamos supervisando, o sea, nosotros tenemos que ser honestos, ¿sí? Tenemos que trabajar siempre predicando también con la verdad, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes, con respecto al alcance de la auditoría? ¿Me indican, por favor? ¿O si está todo claro hasta aquí? Hasta el momento está todo claro, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, continuamos, ¿sí? Continuamos. En esta ocasión vamos a analizar cuáles son algunas de las características de la auditoría de gestión, ¿sí? Una auditoría de gestión debe estar regida bajo la premisa de que es de vital importancia. ¿Para qué es de vital importancia? Creo que lo venimos diciendo de una y de otra manera. Para el mejoramiento del desarrollo de actividades empresariales, ¿no? Entonces nos permite, ¿verdad? Aplicar lo que es mejora continua, ¿sí? Entonces, bueno, se le atribuye a la auditoría de gestión, ¿sí? Algunas características. Vamos a ver cuáles son estas características. Tenemos la primera, que la auditoría de gestión tiene que ser permanente. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser continua en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere? Que al aplicar auditorías de manera continua, ¿sí? Esto pueda contribuir de manera efectiva, oportuna, ¿sí? A identificar, analizar, evaluar, a tratar, comunicar y monitorear los riesgos del prestador, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos una auditoría de gestión de manera oportuna, pues vamos a poder tomar correctivos, asimismo, de manera oportuna, ¿sí? La auditoría de gestión y resultados debe informar de manera inmediata al organismo competente de control toda situación que ponga en riesgo la prestación del servicio y que detecte en el desarrollo de su gestión. ¿Sí? Muy bien. Algo que de pronto alguno de ustedes desee también acotar a esta característica, porque ustedes consideran también que debe de ser permanente.
¿no? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? ¿Sí? Ya. A más de ser permanente, ¿sí? A más, Erika, de pronto deseaba usted participar. No, le iba a indicar que estaba todo claro, nada más. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, otra de las características es que la auditoría de gestión o las auditorías de gestión son estratégicas. ¿Por qué son estratégicas? A ver, estimado Carlos, ayúdeme por favor. ¿Por qué son estratégicas? Porque se enfocan en los aspectos que señala la resolución y en los otros críticos o relevantes del prestador, que se identifican en el desarrollo de la auditoría. Ya, muy bien. Entonces siempre se van a enfocar en aspectos relevantes, ¿verdad? En los más importantes. O sea, siempre van a comenzar por allí, ¿verdad? En los aspectos que son relevantes. Y que, a su vez, permiten de que al dar solución a ese problema, si es que se ha identificado algún problema, este contribuya al mejor desenvolvimiento de los demás, ¿ya? O sea, por eso es estratégico, ¿no? Porque tal vez son prioritarios. O de aquel proceso dependan otros, ¿sí? Muy bien. También las auditorías son objetivas, ¿sí? Objetivas. Al desarrollar las auditorías de gestión, se debe asegurar que los hallazgos y las conclusiones se fundamenten, en lo posible, en evidencia verificable. ¿Quién tienen ustedes por hallazgos? A ver, ¿quién tienen ustedes por hallazgos? Encontrar anomalías. Ya, anomalías. Muy bien, gracias, Carlos. A ver, ¿quién más? ¿Qué es un hallazgo? Hallazgo es algo que se descubre, ¿no? Algo que se descubre, que uno encuentra, que uno identifica, ¿no? Pero aquí, hablando de las auditorías, ¿sí? Son aquellos errores que se encuentran, aquellos problemas, debilidades o ineficiencias, ¿verdad? Entonces, por eso la auditoría es objetiva, porque se asegura de que esos hallazgos estén fundamentados y en lo posible que haya un documento, algo que sea verificable, ¿no? Entonces, como el ejemplo que decíamos hace poco, ¿verdad? El tema de las horas extras. Entonces, ¿cuál puede ser allí, por ejemplo, el hallazgo o el documento en el que se evidencia tal vez el no pago de las horas extras? ¿Cuál puede ser allí, por ejemplo, ese documento importante? Francisco, a ver. Usted mencionó, creo que uno de los documentos. Sí, Creo si que- no me equivoco, el compañero mencionó la respectiva demarcación de ya sea de hora de entrada y hora de salida, ya sea por la supervisión del supervisor o por alguna marcación, ya sea por tarjeta o por huella. Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí algo que va a permitir identificar esa incoherencia van a ser esos documentos, ¿no? Donde está la impresión, ¿verdad? Porque cuando uno marca, ¿no? En los biométricos, todo eso se va almacenando en una memoria que luego uno puede imprimirla, ¿no? Entonces, ahí está ya una información que puede ser, una evidencia que puede ser verificable, que es, en este caso, el resultado o las marcaciones que se han hecho
¿Y con qué se contrasta? Pues bueno, con los roles también de pagos, pues que ahí se ve, ¿no? Ha trabajado Profe, tantas horas, sí, dígame. pero ya se me vino a la mente ahorita. Supongamos que ya no estén cumpliendo en dicha empresa con el horario establecido y que, por ejemplo, el colaborador cumple con sus 8 horas, pero él marca 10 horas porque hizo 2 de sobretiempo. Ya, ahí existe una anomalía, un problema, un hallazgo, ¿verdad? Pero si pasa el ejemplo que usted dio, por ejemplo, el colaborador cumple con sus 8 horas y están que le exigen y le exigen para que marque sus 8 horas, que fue el ejemplo que usted dio hace rato, ¿cómo se verificaría en ese problema? Claro, miren, normalmente, y cuando ya vayamos a aplicar incluso algún, ¿cómo es? Los procesos estos de auditoría, ¿sí? Uno de los documentos que se tiene para hacer una auditoría e ir identificando los hallazgos, ¿sí? Es a través de un cuestionario. Entonces, por una parte, nosotros, ¿qué vamos a tener? El cuestionario que va a ser aplicado a cada uno de los colaboradores. Ahora, cuando el auditor está entrevistando al colaborador, para empezar, puede grabar la declaración ¿cómo es? De los colaboradores. Entonces, allí, para empezar, allí ya hay una evidencia, ¿sí? Ahora, si nosotros seguimos auditando este mismo proceso, a la final, parte de las preguntas que se pongan en ese cuestionario puede ser si es que se encuentra o no la documentación que respalde, ¿verdad?, las horas de ingreso y salida. Entonces, vamos a suponer que ya la empresa en ese momento escondió esos reportes. Entonces, el auditor va a poner allí que no se encontraron esos documentos. O sea, eso ya es un hallazgo, que no se encontró. O a la final puede ser que encontró, pero no esté incompleto. Así que la puntuación para esa pregunta que está en ese cuestionario va a ser muy baja. Entonces, y ahí ya uno puede ir registrando hallazgo número tal. ¿Ya? Entonces, bueno, ya repito, ¿no? Eso de allí, ¿sí? Eso lo vamos a ir también aplicando y comprendiendo un poquito más cuando ya vayamos a ir a la parte práctica en el que tengamos que hacer los cuestionarios, ¿ya? Listo, profe. Ya, muy bien. O tal vez algo más que quisieras allí acotar o argumentar. No, en ese sí tenía un poco de duda, pero ya usted me las aclaró un poco, ya obviamente indagando en cada colaborador y haciendo el respectivo cuestionario, Claro, se va hallando las evidencias necesarias para poder saber si hay irregularidad o no hay en esa dicha claro, institución. y es que sobre todo, imagínense que el mismo cuestionario no solo se lo aplica a una sola persona, sino que le aplica un ejemplo a los 10, 20 colaboradores que hay, y si coincide, pues ya se va detectando, ¿no? Ya se va detectando ese hallazgo, ese problema que está viendo allí. Ujú. Así es. Listo. Bueno, seguimos. Otra de las características de la auditoría de gestión es que es confiable. ¿Ya? Es confiable. ¿Por qué razón? Porque la información que se presenta y reporta a la auditoría tiene que ser veraz, exacta, ¿verdad? De tal manera que minimice los riesgos de interpretación. Entonces, que al momento de nosotros leer esta información, pues, sea de fácil interpretación y que la información que esté allí sea veraz, o sea, que sea verificable, ¿ya? Listo. Tenemos otra de las características, ¿sí? La auditoría de gestión es diligente, ¿ya? ¿Por qué? De pronto nos ayuda ahí, estimada Daisy, por favor. ¿Por qué es diligente una auditoría de gestión? Ah, ya, perdón, no, ya.
Activado el activado micrófono. sí. Ah, ya, listo. Está hablando como loca. Ya, se deben atender con diligencia y oportunidad los requerimientos del organismo competente de control. Ya, muy bien. Se debe atender con diligencia y oportunidad, ¿verdad? Entonces, si sobre todo existen algunos procesos que son verificados, auditados, qué sé yo, por algunos organismos de control, pues entonces sobre todo por allí debemos de empezar, ¿sí? Sobre todo por allí. Ya, listo. Ahora, efectiva. A ver, ¿por qué son efectivas? La auditoría de gestión debe de recomendar, ¿sí?, a sus conclusiones las acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento a aplicar respecto a las situaciones detectadas, ¿no? Entonces, cuando se está haciendo los papeles de trabajo, ¿sí?, luego de haber realizado una auditoría, entonces allí se van identificando causas, cuáles son los efectos, ¿sí? También la base legal, ¿ya? Porque siempre uno va fundamentando con la base legal, ¿sí? Y en función de esto, causa, efecto y la base legal, uno también ya va recomendando qué es lo que tiene que hacer para poder mejorar, ¿sí? Para poder mejorar. Imagínense que, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, todas las empresas tengan que tener un manual. A ver, no es el manual, ¿cómo es? Un reglamento interno, ¿verdad? Entonces, sí existe por allí una normativa que nos habla de que ¿cómo es? Las empresas tienen que tener un reglamento interno. Entonces, si el auditor comienza a pedir, a ver, necesito, entrégueme en el reglamento interno, y no existe, entonces ya en el informe se registrará, ¿no? Que de acuerdo a la información solicitada, no se presentó tal documento y que, sin embargo, el artículo tal de tal ley recomienda, sugiere o exige que a las empresas tengan su manual de control interno o su reglamento interno para evitar tales cosas. Entonces, miren, ahí se va fundamentando todo, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo, como les decía, cuando ya tengamos que llenar los papeles de trabajo, ¿ya? Listo. Tal vez alguna pregunta hasta aquí con respecto a las características de la auditoría de gestión. ¿No? Al momento no, profe, no sé los compañeros. Ok, a ver los demás chicos. ¿Alguna pregunta? Tal vez algo que no está quedando muy explícito. Bueno, parece que no hay inquietudes, ¿no? Entonces, vemos nosotros ¿qué es lo que mide la auditoría de gestión? Mide eficiencia, mide eficacia, ¿y qué también mide? Calidad, ¿sí? Calidad. Cuando nosotros hablamos de que la auditoría de gestión mide la eficiencia, es porque está midiendo el nivel de los recursos utilizados, ¿verdad? Por ejemplo, el presupuesto, los presupuestos, informes de desempeño, el dinero que se haya invertido, las horas utilizadas. ¿Ya? Ahí estamos hablando de los recursos invertidos, ¿verdad? Para poder tal vez cumplir con algún objetivo o alguna meta. ¿Ya? Mide la eficacia, ¿ya? ¿Cuándo?
cuando identifica si se logran o no se logran los resultados. Por ejemplo, evaluar el plan operativo de la empresa con respecto al cumplimiento de las metas, ¿sí? Por ejemplo, el número de pacientes atendidos, ¿ya? O a la final, si fuera una empresa ¿cómo es? De construcción de carreteras, el número de los kilómetros de carreteras que se hayan construido. Es decir, ¿se llegó o no se llegó al objetivo? ¿Ya? Es decir, logro de resultados. Eficiencia es lograr los resultados, pero con el menor nivel de recursos, ¿sí? Y por último, la calidad. Es decir, si el producto o el servicio que se está ofreciendo cumple con los requisitos. Es decir, el nivel de satisfacción logrado, ¿ya? Y pues el resultado impacto que se tiene, ¿sí? Listo, continuamos. ¿Cuáles son las ventajas de una auditoría de gestión? ¿Nos ayudas, por favor, estimada Kimberly? ¿Sí? Ventaja de la auditoría de gestión. Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente independiente los sistemas de organización y de administración. Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, que generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los departamentos afectados. Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones de la empresa, proporcionado por el trabajo de verificación de los datos confiables y financieros. Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la inercia burocrática que generalmente se desarrollan en las grandes empresas. Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa frente a terceros. Ya, muy bien. Sí, entonces estamos viendo que las auditorías tienen grandes ventajas, ¿no? Grandes ventajas, ¿sí? Muy bien. Tal vez con respecto a alguna de estas ventajas, alguno de ustedes tiene tal vez alguna intriga, tal vez no tiene muy claro tal vez a qué se refiere alguna de estas ventajas. Miren que aquí se relaciona bastante, ya, según esta ventaja que tenemos aquí, con algo de lo que también veníamos hablando, ¿sí? De los alcances de la auditoría. ¿Qué nos dice esta ventaja? Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, ¿verdad? Problemas que generalmente uno los solía o se los suele interpretar de una manera así parcial, superficial nada más, ¿verdad? Pero ya sabemos que uno de los roles del auditor también es, pues, estar en contacto con el personal operativo, ¿verdad? Escucharlos y conocer a detalle los detalles, ¿no? De los diferentes procesos o situaciones que se dan al interior, ¿no? De la empresa. Entonces, es allí donde ya se va a conocer de una manera más minuciosa, detallada y también, pues, a su vez global, ¿ya? Y no superficial. ¿Sí? Muy bien. Otro también que llama mucho la atención es el que nos dice que pone a disposición de la dirección, es decir, de la gerencia, ese conocimiento, pues no, el auditor pone ese conocimiento ya y proporciona, ¿sí? Como es un informe, el cual ha realizado las respectivas verificaciones, ¿sí? Y ha hecho un verdadero análisis para poder
presentar sus recomendaciones, ¿no? Ya dependiendo del tipo de auditorías, ¿no? Sabemos que hay algunas auditorías de ¿cómo es? Financieras, entonces, bueno, ahí hablaríamos de datos contables financieros, ¿no? Bien, en esta ocasión, chicos, vamos a hacer un taller, sí, vamos a hacer un taller. Creo que sí alcanzamos a visualizar, ¿no? Déjenme ver si amplío un poquito aquí. Profe, ¿y ese taller lo realizamos en base a los vistos o con argumentos propios? Pero obviamente relacionado a lo que usted nos ha explicado durante la clase. Claro, claro, exactamente. Pueden ustedes ir desarrollándolos con argumentos propios siempre y cuando esté relacionado con lo que hemos estado, en este caso aquí, viendo en la clase. ¿Sí? Entonces vamos a tener unos minutos, chicos, para ir realizando este taller, por favor, ¿sí? Este lo vamos a hacer en clase. ¿Podrían hacer, chicos, por favor, una capturita de pantalla? ¿Sí? Una capturita de pantalla al taller, ¿sí? Para poder dejar de compartir un momento. Me avisan una vez que hayan podido hacer, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí pudieron hacer captura? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Ya, a ver, listo. Vamos a hacer ese taller, por favor, ¿sí? Y si no me equivoco, es el primer taller que estamos haciendo en esta asignatura. Ya, listo. Entonces voy a dejar de compartir un momento. Ok. También voy a pausar la grabación, ¿sí? Porque son 3 horas consecutivas, ¿no? Entonces, como para que no se haga muy extensa la grabación. ¿Ya? Bien. Hemos dado ya algunos minutos para poder desarrollar el taller. Me gustaría conocer un poquito la opinión que ustedes tienen respecto a alguna de estas interrogantes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las interrogantes? Veamos. Por una parte, ¿por qué la auditoría administrativa o auditoría de gestión, ¿sí? La auditoría administrativa y de gestión puede convertirse en una ventaja competitiva? A ver, alguien que desee compartir la respuesta a esta interrogante, por favor. Profe, según yo, dice, facilita la ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente los sistemas de una organización y de administración, llevando un seguimiento de mejoras continuamente. Ya, muy bien, ¿verdad? Recordemos siempre que la auditoría de gestión apunta a eso, a la mejora continua, ¿verdad? Y si siempre estamos nosotros mejorando,
vamos a poder tener eso, una ventaja competitiva dentro del mercado, ¿verdad? Ya, muy bien, gracias. ¿Quién es que participó? No veo por aquí la fotito. Carlos, profe, solo que Carlos. estoy... Ya, ok, listo, Carlos. Muchas gracias. A ver, otra preguntita por aquí. La auditoría administrativa y de gestión constituye o se constituye como una oportunidad para innovar. A ver, ¿a quién le gustaría participar con esta pregunta, por favor? Pues sí, profe, claro, por lo que al momento de detectar problemas, siempre lo malo y lo bueno de una crisis es que da la oportunidad de buscar soluciones, de ver cómo se innova para así llevar la mejor manera la solución de la empresa o organización en la que se maneja. Ok, muy bien. ¿Alguien más que desee compartir su opinión? Puede ser también que permite detectar en que las áreas requieren acciones para subsanar deficiencias, profe, superar obstáculos y justo cuando las necesidades persisten, motivar para que sigan la innovación. Que siga innovando, ¿sí? Muy bien, ¿no? O sea, recuerden que hace poco comentábamos, pues también, ¿no? ¿Y qué pasa si tal vez existían? Vamos a suponer que una vez que uno está realizando la auditoría a alguno de los procesos, a la final estamos detectando que alguno de estas actividades que se están realizando pues ya son demasiado caducas o tal vez pues ya no le es de mucho estímulo para los colaboradores, no están motivados, ¿verdad? Entonces, una vez que se detecta tal vez alguna necesidad, pues eso nos permite, ¿no? Ir innovando. Eso en la parte organizacional. Y qué no decir también, pues, en la parte ya material, cuando se refiere a algún producto o servicio que se esté ofreciendo, ¿verdad? Muy bien. Listo. Bien, estimados estudiantes. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿sí? Este taller lo vamos a enviar a través de la plataforma Classroom, ¿sí? Pero sí sería muy importante, por cierto, aprovechar la oportunidad para que comentarles, ¿no? Comentarles de que se unan, por favor, ya a la invitación, acepten la invitación para ya formar parte de las aulas en Classroom y así ya poder ir creando las diferentes asignaciones para que ustedes entreguen las tareas, ¿sí? Traten de hacer eso el día de hoy. Si alguno tiene alguna dificultad, por favor, me indica, ¿sí? Listo. Licenciado, una Sí, pregunta fuera de la clase. sí, dígame. ¿Cómo será el regreso a clases presenciales? ¿Me puede indicar? Ya, a ver, un momento, sí, ya le indico. Tal vez alguna otra pregunta respecto a lo de la clase para poder ya ¿Hasta dejarlo. qué hora? ¿Hasta qué hora hay? Continúe. Sí, eso mismo. ¿Hasta qué hora se puede entregar el deber? Ya, recuerden que si lo vamos a subir por medio de la plataforma, estaríamos creando estas asignaciones entre hoy y mañana. Así que igual lo podemos hacer, a ver, hasta hoy estamos jueves. Ya, y puede ser en Bien. Word o en cuaderno. Puede ser en Word, ¿sí? Si usted lo está haciendo en Word, no hay inconveniente. No pasa nada si en Si es a cuaderno mano tampoco. tampoco hay inconveniente, ¿verdad? Si está a mano, no hay inconveniente. Ujú. Un punto adicional si es a mano, profe. Tendremos en cuenta que lo está haciendo a mano. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. Sí, bueno, finalizamos la grabación. Estimados estudiantes, de mi parte, les agradezco por su participación, por su asistencia, ¿sí? A la clase de esta noche. Entonces, con esto, pues, finalizamos la grabación. Permítanme. Y cierro.